Soluciones sólidas. Se conoce como solución sólida a una estructura cristalina formada por dos o más elementos que están atómicamente dispersos, formando una única estructura o fase y de composición variable, es decir, la proporción entre el solvente o elemento presente en mayor cantidad y el soluto o elemento presente en menor cantidad será variable. Como se da en toda solución, tendremos un rango de solubilidad, teniendo tres posibilidades: solubilidad total, solubilidad parcial o limitada e insolubilidad total. La solubilidad total se refiere a que podemos tener una mezcla homogénea sin importar la cantidad de solvente y soluto. La solubilidad limitada solo aceptará una cierta cantidad de soluto. Por último, tenemos la insolubilidad total, en la que los elementos nunca formarán una mezcla homogénea en ningún tipo de proporción. Las soluciones sólidas corresponden a mezclas homogéneas de elementos que a temperatura ambiente no podrían unirse por falta de movilidad atómica. Por esto, las soluciones sólidas se preparan preferentemente fundiendo solvente y soluto, para luego enfriar y solidificar. En la imagen vemos una solución homogénea donde podemos ver solamente un tipo de elemento. En esta segunda imagen vemos una mezcla heterogénea donde podemos diferenciar claramente un elemento del otro. Tipos de soluciones sólidas. Las soluciones sólidas pueden dividirse en dos tipos, que serán definidos por la conformación de la solución, es decir, cómo y dónde se ubican los átomos de soluto en relación a los de solvente. Es así como tenemos soluciones sólidas de sustitución y soluciones sólidas intersticiales. Comenzaremos hablando de las soluciones sólidas por sustitución. En este tipo de solución, los átomos de soluto sustituyen en posición a los átomos de solvente, como muestra en la imagen. Este tipo de soluciones requiere que los átomos tengan algunas características especiales entre sí para que sea posible la solución. Estas características están definidas en la regla de Hum-Rothery. La regla de Hum-Rothery dice que el diámetro de los átomos no debe tener una diferencia superior al 15%. Además, debe constar cada átomo con la misma estructura cristalina. También debemos observar que las diferencias en electronegatividad deben ser reducidas. La electronegatividad es la capacidad del átomo de atraer un electrón. Además, la valencia debe ser la misma. Este tipo de soluciones variará dependiendo de los puntos mencionados anteriormente, logrando soluciones con porcentajes muy bajos de soluto hasta una solubilidad total, como por ejemplo el cobre y el níquel. Por otro lado, debido al tamaño de los átomos, generalmente estas soluciones estarán formadas por metales, que tienen diámetros más parecidos. Además, como ejemplo, el carbono nunca formará una solución sólida sustitucional con ningún metal, por tener un diámetro atómico muy pequeño, pero sí forma soluciones sólidas intersticiales. Este tipo de soluciones, los átomos de soluto se ubican en los intersticios o espacios que hay entre los átomos de la estructura cristalina formada por el solvente. Estas soluciones solo pueden formarse si el átomo de la matriz tiene un diámetro mucho mayor al del soluto, de modo que los intersticios sean lo suficientemente grandes.
Es así como a menudo vemos elementos metálicos como solvente, que tienen un diámetro atómico comparativamente grande, y elementos no metálicos como soluto, con un diámetro atómico comparativamente pequeño. En las soluciones sólidas intersticiales, el soluto siempre va en baja concentración, por lo que el material sigue manteniendo el tipo de enlace del solvente. Endurecimiento por solución sólida. Cualquier solución, independiente de su naturaleza, afectará las propiedades de los elementos que la conforman. Es así como, por defecto, toda solución sólida aumentará la dureza de un material. Esto se debe a que por su conformación, que puede ser sustitucional o intersticial, se producen defectos que ayudan a hacer más duro un material, al producir deformaciones en la red. Como ya hemos visto, las soluciones sólidas cambian las propiedades de los elementos puros. Es así como podemos sumar a los elementos características que antes no tenían. Estos cambios pueden ser tan grandes que incluso podemos hablar de un nuevo material, como por ejemplo el bronce, que está formado por cobre y estaño, pero con características muy diferentes a las que tiene cada material por separado. Otras propiedades que pueden cambiar son las propiedades eléctricas, que suelen ser mejores conductores los elementos puros más que las aleaciones. También pueden cambiar las propiedades térmicas, las propiedades ópticas, propiedades magnéticas y también resistencia a sustancias. Las soluciones sólidas son utilizadas en toda área productiva, siendo las más comunes las aleaciones, dentro de las cuales tenemos muchos ejemplos, pero nos centraremos en las ferrosas y las de aluminio. Las aleaciones ferrosas siempre tendrán carbono debido al proceso de extracción y fundición del mismo, que ya vimos en clases anteriores. Dependiendo de la cantidad de carbono, las dividiremos en aceros, que tienen menos del 2% de carbono, y hierro de fundición, con más del 2% de carbono. Adicionalmente, podemos agregar otros materiales para alterar las cualidades de la aleación y adecuarlas a nuestras necesidades. Es así como podemos agregar cobre, que aumenta la resistencia a la corrosión, níquel, que mejora la resistencia a la tensión, cobalto, que mejora la dureza y la estabilidad de propiedades a alta temperatura, o manganeso, que le da más resistencia, dureza y también facilita el trabajo en caliente. Además, podemos mencionar que se da que dos o más materiales aliantes pueden mejorar más aún las propiedades que por separado. Aleaciones de aluminio. El aluminio es un material muy abundante en la naturaleza. Está presente en forma de alúmina. Esta alúmina es muy difícil de extraer y solo se logra gracias a la electrólisis. Los aliantes más comunes para el aluminio son el cromo, que aumenta la resistencia mecánica cuando está combinado con otros elementos como cobre, manganeso y magnesio. El cobre, que incrementa las propiedades mecánicas, pero reduce la resistencia a la corrosión. El hierro aumenta la resistencia mecánica y a la fatiga. El magnesio tiene una gran resistencia tras el conformado en frío. Manganeso incrementa las propiedades mecánicas y reduce la calidad de embutición. El silicio, combinado con magnesio, tiene mayor resistencia mecánica. El titanio aumenta la resistencia mecánica. El zinc aumenta la resistencia a la corrosión. Y por último, el escandio, que mejora la soldadura. Las soluciones sólidas son mezclas heterogéneas